Despierta, Dulcinea despierta. Te acompañamos a buscar tu felicidad. Despierta tu espíritu, tu mente, tu corazón. Dulcinea despierta, un mundo de mujeres conscientes. Presenta Beatriz Vázquez Gómez. Muy buenas tardes para todos. Reír, aunque todo se oponga, tratar de reír. Esa es la propuesta de este programa, Dulcinea Despierta en vivo, desde Buenos Aires. Saludo a la doctora María Cecilia de los Santos. Bienvenida, María Cecilia. Gracias, Beatriz. Muchas gracias por la invitación. Yo encantada de haberte conocido. Nos conocimos hace muy poco. María Cecilia está de emprendedora, pero tiene un currículum impresionante como médica cirujana de la Universidad de Córdoba. Y bueno, ya nos contará su experiencia también en la industria farmacéutica. Saludo a Multiespacio Yongueras, que hace posible este proyecto, y también invito a los que se quieran sumar, anunciantes independientes, que tengan propuestas distintas, terapeutas holísticos. Este es un espacio para divulgar su trabajo. Bueno, sé muy poco de María Cecilia. Nos conocimos porque tiene una tienda hermosa que se llama Juramento Natural, que queda en la calle Juramento, en el barrio Belgrano. Muy linda. Además estaba con su hija atendiendo y muy rápidamente me contó que era un emprendimiento familiar. Pero vamos al comienzo. Perfecto. María Cecilia es cirujana, médica cirujana de la Universidad de Córdoba. Exactamente. ¿Cuándo empezó tu inquietud por la salud humana? Mira, muy tempranamente, a los 14 años yo ya había decidido que quería ser médica. Y bueno, y en una familia en la que no existían médicos, no era una estirpe familiar médica, y en una época en la que a las mujeres, a los padres les daba un poco de miedo que fuéramos a la universidad y toda esa historia. Bueno, pero el tema es que lo aceptaron. Yo soy de la época en la que rendíamos examen de ingreso en la universidad, así que bueno, tuve que dar el examen de ingreso y siempre digo que tuve la gran suerte de vivir y estudiar en una universidad como la de Córdoba, que es una universidad donde encontré otra perspectiva de la vida. Yo venía de un colegio privado, de una cosa mucho más cerrada, y acá es como que se te abre todo. Y desde el punto de vista académico es una excelente universidad. El título es médico cirujana, pero después uno tiene que hacer una subespecialidad. Con ese título vos podrías ejercer, no es lo que ocurre habitualmente. Entonces lo que hice fue hacer un posgrado en medicina interna, que es lo que habitualmente se conoce como clínica médica. Claro, y muchos años trabajando luego en hospital. Sí, mucha claro. Experiencia. Bueno, la Universidad de Córdoba creo que es una de las más antiguas de América Latina. Es la segunda, muy bien, Beatriz, es la segunda más antigua después de la Universidad de Perú, de la que era del Alto Perú, digamos, es la segunda. Sí, es muy centenaria la Universidad Nacional de Córdoba. Centenaria, pero a la vez abanderada en muchos temas de investigación, es decir, no tiene estos límites que por ahí tienen las universidades que están ubicadas en la capital del país, que ya sabemos que es un fortín político muy usado. Sí, claro, Córdoba tiene toda una historia además de levantamientos estudiantiles y de obreros. Entonces, sí ha sido y es un lugar donde se generan muchas cosas. Pero bueno, la vida me trajo a Buenos Aires, porque para hacer mi especialidad, mi posgrado, mi residencia, necesité venirme a Buenos Aires, así que bueno, ya me instalé acá. Y bueno, y fue transcurriendo primero la parte de medicina interna, y después dije, no, yo quiero algo un poco más profundo, quiero saber mucho de algo más específico. Y ahí vino mi amor con la diabetes. Entonces hice la subespecialidad de diabetología, que está totalmente relacionada con la nutrición y que está muy relacionada yo siempre digo, la diabetes es como la reina de la medicina interna, porque
las personas con diabetes tienen un montón de otras enfermedades. Y entonces el diabetólogo es un clínico súper especializado en tratar personas con diabetes. Y bueno, y eso fue mi camino durante mucho tiempo. Trabajé en diabetes y embarazo. Me encanta todo lo que tiene que ver con la diabetes gestacional, que es una entidad que puede, una mujer se embaraza y sin tener ni idea de que esto puede pasarle, se le puede diagnosticar durante el embarazo y hay que hacer todo un seguimiento, un acompañamiento. Bueno, ahí trabajé muchos años en el Hospital Materno Infantil de San Isidro. Y después cuando, bueno, empecé a tener yo familia, nacieron mis hijos, y cuando nació mi hijo mayor, Santiago, yo dije, uy, yo no puedo trabajar de lunes a lunes, sin horario y sin feriado cuando soy una mamá. Eso no ha cambiado. Eso no cambia. Eso no ha cambiado. Claro. Por más tecnología, sí, recursos y demás, Tal hoy cual. Lo que vemos es a las mujeres trabajando en casa con 2, 3 computadores para cada hijo, pendiente de su trabajo. Es decir, no sé qué vamos a tener que hacer para que, porque además, por ejemplo, entre Europa y Latinoamérica hay una gran diferencia, ¿no? La licencia de maternidad en Europa es de 1 año, aquí sigue siendo 90 días. Es tristísimo Así, eso. es muy triste y la presión que tenemos encima es muy grande. Bueno, quería hacer solo ese paréntesis, que Genial. es algo que no ha cambiado, que ojalá miremos a ver cómo lo vamos a cambiar. Y mira, mi hijo mayor tiene 23 años, o sea que te estoy hablando de hace 20 años atrás. Entonces, bueno, en ese momento descubrí mi otro amor, que era la industria farmacéutica, que la verdad que la industria farmacéutica me dio muchísimas herramientas. Aprendí muchísimo. Trabajar en una gran corporación, como tuve la oportunidad de hacerlo yo, bueno, te enseña desde todos los puntos de vista, no solo desde lo técnico, sino también desde lo humano, todo lo que se conoce como herramientas, soft skills, todo lo que es digamos, lo blando que uno tiene que tener para poder gestionar gente, gestionar proyectos. Bueno, sí, eso es un modelo corporativo que realmente le da a uno una base importante. Sí. Bueno, y las farmacéuticas que están tan en el ojo, en la mira, yo creo, sinceramente te lo digo, Cecilia, que como todo en la vida, habrá unas buenas y hay unas malas. Habrá unas farmacéuticas honradas en sus inicios, en sus orígenes, la familia que la fundó, el fundador, y por el camino va apareciendo la pezuña del diablo. Sí, claro. Siempre se atraviesa el interés económico y destruye un emprendimiento que a lo mejor tuvo una buena intención en sus comienzos. Así que tenemos que mirar, no tachar a todas las farmacéuticas, habrá que mirar cuáles realmente hoy siguen siendo honradas en su trabajo, porque sin duda los antibióticos, o sea, si no hubiéramos tenido este avance de los antibióticos, pues no estaríamos aquí, claramente. No, claro, no. Lo que dices es muy cierto. Yo creo que es muy importante trabajar, si uno tiene la posibilidad de trabajar en ese tipo de empresas, estar muy atento a la ética de la compañía, ¿no? Entonces, donde no esté reñido con la ética, yo siempre me acuerdo, mi primer jefe me dijo, doctora, usted acá no va a tener que hacer nunca nada que no considere correcto. No se le va a pedir que lo haga y usted nunca tiene que aceptar hacer nada que no le parezca correcto, éticamente correcto. Y con ese lineamiento y con esa premisa uno puede compatibilizar estos mundos. Lo interesante es que en mi caso yo nunca dejé la parte asistencial. Siempre seguí viendo pacientes. Yo defendí a capa y espada el hecho de poder seguir siendo médica y durante muchos años trabajaba a tiempo parcial en la compañía, y cuando tuve que tomar más responsabilidad de llegar a una dirección médica y todo eso, yo encontraba el tiempo para también dedicarlo a mis pacientes. Qué importante eso que dices de la determinación ética, ¿no? Porque yo creo que en este momento más de un médico debería estar cuestionándose si lo que se está haciendo con la humanidad es lo correcto. A mí me parece que no, con todo respeto por las facultades de medicina, los ministros de salud de todo el mundo, aquí los espero, pueden venir al programa, porque me parece un contrasentido. Realmente creo que quitarle el aire al ser humano es contra natura.
y probablemente no tenemos estudios pero sí tenemos cifras. A mí me parece que esas cifras tienen mucho que ver con el hecho de que las personas hayan estado usando el tapabocas durante tanto tiempo, incluso dentro de sus casas, dentro de sus autos, dentro de las escuelas. Entonces, bueno, sí, aquí espero a los ministros de salud. Sí, no te voy a poder iluminar en ese sentido porque digamos que no es el ámbito específico que yo más conozco, la epidemiología. Lo que sí te podría decir es que el aislamiento generado por la pandemia ha generado un costo enorme porque esto va, como tú decías al principio, ¿no?, en contra de la naturaleza humana. Somos seres gregarios, familiares, necesitamos el contacto, necesitamos vernos. Y la verdad que estamos viendo chicos, adolescentes, gente joven con cuadros depresivos severos, los adultos mayores que han tenido que ser aislados por todo este tema, también la han pasado muy mal. Y en el medio las generaciones que estamos pivoteando entre los chicos y los grandes, también con un costo enorme, y no hablo de costo económico, no, el costo humano, emocional, moral, porque además esto ha dado para todo. Entonces tú mataste a la abuela porque le trajiste la infección. Por favor, o sea, la grieta que está causando esto es enorme. Y bueno, yo invito a las mujeres a que reinemos en nuestros hogares y por lo menos en la influencia que tenemos en nuestra familia, pues hagamos lo que consideremos correcto, lo que adentro en el corazón nos haga sentido, ¿no? Porque estas cosas que hacen ruido, y yo nunca vi una humanidad tan obediente a las normas, no la vi en lo que tengo de vida. Es impresionante cómo hemos obedecido, porque la mayoría de estos gobiernos venían de ser investigados y estar todos con causas y causas judiciales, y de repente les hacemos caso con toda la ciencia. Bueno, pero eso es otro tema. Hoy vamos a hablar de los ciclos de la vida, porque a veces se nos olvida que la vida va corriendo, ¿no? Entonces al niño le salen los dientes, se le caen, empieza la pubertad. En los adultos hay un tema hormonal, hay un tema de huesos, hay diferentes etapas del ser humano que tal vez por desconocimiento también las hemos entendido como si fueran enfermedades, y se nos olvida que hay un ciclo corriendo, un ciclo biológico, un ciclo emocional. Los ciclos, Cecilia, ¿qué nos puedes decir? Me quedé pensando en lo de la diabetes y el embarazo. ¿Cuáles serían las señales de alarma para una mujer que está embarazada? Mira, en general la diabetes gestacional suele no dar ninguna sintomatología, por una cuestión de que ahora sabemos que existe y que controlarla es muy importante. Casi en todos los centros obstétricos, públicos o privados, a la mujer se le pide entre la semana 24 y 26 de gestación una curva de tolerancia oral a la glucosa. Y es solo un resultado del laboratorio, y eso es lo que indica si existe o no la posibilidad o la presencia de diabetes gestacional. ¿Qué pasa en ese momento del embarazo? Ese es el momento en el que la placenta empieza a tomar el comando hormonal del embarazo. Hasta ese momento lo tenía el ovario con su cuerpo lúteo, pero en la semana 24-26 ya la placenta está configurada, la unidad feto-placentaria funciona, y la placenta genera unas hormonas que de alguna manera dificultan el manejo de la glucosa por parte de la mamá. Entonces a ese trastorno se le llama diabetes gestacional. Hay mujeres que tienen como más probabilidades de tenerla, y las cosas que hay que pensar si una mamá se embaraza después de los 30 años, que hoy es muy joven, antes se embarazaban más jóvenes, pero bueno, embarazos después de los 30 años, mujeres que se embaracen con un peso por ahí mayor del que sería recomendable, antecedentes familiares de diabetes, chicas que tengan historias de infecciones urinarias a repetición. Pues esos son como los factores de riesgo, ¿no? Entonces, se hace ese estudio, y si se determina que existe diabetes gestacional, el seguimiento que hacemos
tanto el obstétrico como el diabetológico, consiste en acompañar a la paciente con un plan de alimentación que no es nada sofisticado ni imposible de cumplir, y hacerse controles. La paciente aprende a autocontrolarse su glucemia, y si requiere tratamiento, bueno, se indica tratamiento. ¿Por qué es importante diagnosticarla y tratarla? Porque por varios motivos. El principal tiene que ver con el bebé, con el feto. Yo siempre les digo a las mamás, no te preocupes, tu hijo no va a ser diabético, no ese es el problema. El tema es que si la mamá cuando come tiene un aumento de su glucosa, de su glucemia en la sangre, que no puede manejarla bien su páncreas por el tema de la placenta, esa glucosa extra le pasa al bebé por el cordón umbilical. Y como el feto tiene su páncreas sano, fabrica más insulina para bajar la glucemia. A esa altura de la vida, la insulina, además de manejar la glucosa, es una hormona de crecimiento. Entonces, si yo dejo ese embarazo librado a su evolución, en vez de que nazca un bebé con un peso de 3 kilos, 3 kilos y medio, que era el que genéticamente tenía predeterminado, van a ser un bebé con más de 4 kilos. Eso se llama macrosomía. Y un bebé con ese peso al nacer tiene algunos riesgos mayores perinatológicos. A ver, puede ser que haga una hipoglucemia después que se corta el cordón umbilical, puede ser que tenga una hiperbilirrubinemia o que tenga algún otro tipo de dificultad madurativa, que suelen ser cosas cortas, pero bueno, que generan mucho estrés en una mamá que quiere estar con su hijo. Claro. y no puede por alguna de esas cosas. Claro, y aparte eso se consideraba como si fuera saludable, ¿no? Ay, el bebé nació pesando 4 kilos, qué sano. No. Y no necesariamente claro. Es así. Bueno, yo quisiera saber también, supongo yo, que pasar de la diabetes a la alimentación y de la alimentación al emprendimiento es un camino relativamente lógico. Aquí hemos tenido, perdón, la consigna de la alimentación, ¿no? Que tu medicina sea tu alimento, que tu alimento sea tu medicina. Pero bueno, vamos a ir de a poco avanzando en ese camino. Sí. Estábamos en tu experiencia en la industria farmacéutica, así que en ningún momento tuviste que hacer nada que no consideraras correcto. ¿En todas las empresas? En todas. Tuve mucha suerte, trabajé en 3 y la verdad es que nunca me sentí compelida a hacer ninguna cosa que me pareciera inadecuada o para nada. O sea que por tu lado las farmacéuticas, por lo menos por las que tú transitaste, están cumpliendo con unos estándares éticos. Y sí, porque vos pensás que la industria farmacéutica es una de las más reguladas del mundo, ¿no? Justamente yo creo que el problema más grave que tiene la humanidad hoy es la industria alimentaria, no la industria farmacéutica. Porque la industria alimentaria ha sido muy, pero muy eficaz en hacernos adictos a un montón de alimentos que contienen, perdón. Hoy hace más calor. Ya estamos con sed. Perdón. Aquí todo se vale, tranquila. Este programa es totalmente espontáneo y relajado, así que tranquila. Bueno, viste que mucho procesado, etiquetas ilegibles, aditivos con números que no sabemos qué son. Ese tipo de cosas, finalmente lo que logran es que uno necesite cada vez comer más de esas cosas y generan realmente una situación de adicción. Bueno, y como publicista, discúlpame, te puedo decir que los productos no tienen los componentes originales, sino las sabor, color, ¿no? Claro. Compras, no sé, unas galletitas y lo que tiene es las esencias. Pura química que nos hacen sentir un olor delicioso, un sabor delicioso, pero estamos hablando de comida artificial. Absolutamente. No. Bueno, y justamente en este camino, ¿no? Porque bueno, una vez que vuelvo a dedicarme de lleno a la medicina más asistencial, ya me volqué a una medicina mucho más
holística, y ahí uso la palabra que tenés en tu programa. Y yo le explico eso a mis pacientes. A mí me parece que el médico tiene que acompañar en todos los aspectos de la vida. Y los aspectos de la vida no es solo cómo te sentís, es cómo estás anímicamente, cómo dormís, cómo funciona tu intestino, cómo te alimentás. Entonces, cuando uno empieza a mirar al ser humano de una manera mucho más integral, empieza a encontrar un montón de cosas que sirven para ayudarlo. Y bueno, y en este camino nos encontramos con plena pandemia, temas laborales. Mi esposo también estaba, también venía de una larga carrera en una compañía y había cortado su vínculo laboral. Entonces decidimos hacer un emprendimiento y tratamos, la idea original fue hacer algo que sirva para hacer sentir bien a los otros, a los demás, ¿no? O sea, que la persona que entre al juramento natural, en este caso local, se encuentre con algo diferente. Y la realidad es que lo que se encuentran es, si van del horario en que estoy siempre por la mañana, se encuentran con un médico que les asesora sobre la alimentación. Y eso es una cosa que sorprende, ¿viste? Te dicen, pero ¿cómo? Que lo hago con mucha pasión. Y lo que le digo a la gente y lo que recomiendo hoy es comida lo más natural posible, lo más parecido como está en la naturaleza posible, cero procesado, menos supermercado, más tienda del barrio. Sea cual sea tu opción alimentaria, porque además respetamos todas las opciones alimentarias. Hay personas que eligen ser veganas porque tienen conciencia del sufrimiento animal, hay personas que son vegetarianas, las hay que tienen que evitar todo lo que tenga que ver con el gluten por problemas con su celiaquía, hay personas que eligen hacer una alimentación cetogénica. Entonces, bueno, acompañando a todas esas opciones, es importante tener el acompañamiento médico y, bueno, no estoy hablando de negocios, sino que estoy hablando de la parte profesional, ¿no? Totalmente. Un acompañamiento médico para, para evaluar cómo va, si necesita suplementar algo, si están las cosas bien, si surge alguna necesidad puntual. Sí, porque también yo creo que aquí en el tema de la alimentación, que me parece importantísimo lo que dijiste hace un rato, que tenemos puesta la mirada en las farmacéuticas y no en la industria alimentaria, que es en donde está el mayor riesgo y donde nos están metiendo todos los goles, ¿no? en este partido, porque realmente lo del gluten, hasta donde el gluten se generó también por esa cantidad de alimentos industrializados sin control, sin nada, que generó, muchas patologías también son generadas por los alimentos procesados. Entonces es como que una industria alimenta a la otra, ¿no? Hablando de alimentaria. Y también, Cecilia, te quería preguntar, ¿hasta dónde esta corriente del veganismo, del vegetarianismo? Yo acá promuevo que nos metamos a las cosas de manera consciente, a la iglesia, al movimiento, a lo que quieras, pero de manera consciente. Porque no es que, nos volvimos espirituales y entonces todos tenemos que ser vegetarianos o todos tenemos que ser veganos, y todo lo que suene a dogma no va, por lo menos acá en Dulcinea Despierta, ningún dogma. Lo que a ti te resuene en tu corazón, lo que realmente estés haciendo porque te sientes bien, pero también sé de personas que han puesto en riesgo su salud por pasarse de un momento para otro, se volvió vegetariano, de un momento para otro se volvió vegano. ¿Qué nos puedes decir de eso? Bueno, lo que te decía al principio, es importante, yo te voy a contar mi experiencia personal primero. El confesionario. Hace 30 años que soy ovo-lacto vegetariana. En un momento en el que era raro ser vegetariano, y más en la Argentina. Siempre tenía que estar dando explicaciones. Ni te cuento cuando viajaba, tenía reuniones de trabajo con extranjeros que me decían, pero la carne argentina, ¿cómo puede ser que no comas carne? Bueno, fue una elección personal. Yo decidí no comer más, como huevos y quesos, y lácteos, digamos, pero no carnes. Y la verdad es que a mí me funcionó siempre.
lo hice siempre con mucho cuidado. En mi organismo, afortunadamente, no implicó problemas. Yo en mis embarazos jamás recibí un suplemento de hierro, jamás estuve anémica. Entonces, bueno, cuando uno toma una opción alimentaria con conciencia, como tú dices, y con cuidados, sabiendo que hay cosas que por ahí tengo que prestar atención, tengo que incorporar este alimento porque si no me va a faltar este oligoelemento o algo, no hay problema. Lo que yo tampoco coincido con vos, lo que considero que no está bueno es ni el talibanismo de ninguna corriente, todas tienen sus matices. Y segundo, siempre todo con conciencia y con acompañamiento, y todo sabiendo que, bueno, me toca tener una hija vegana, entonces, bueno, tuve que aprender cómo suplementarla, aprender cómo proveerle las proteínas y los elementos que necesitan. No es tan fácil ser vegano, pero está bien, es una opción, y yo veo cada vez más, sobre todo en las generaciones jóvenes, esta preocupación por el ambiente y por los animales, y me parece maravillosa. Sí, yo creo que están llegando seres a esta civilización de que estamos en plena transición. Están llegando seres como muy livianitos, muy sutiles, muy puros. Entonces como que no, realmente ellos no pueden recibir un animal muerto, no pueden. Claro. Entonces también es un mensaje para las mamás, que acompañemos a los hijos en sus decisiones, eso sí, con cuidado, ¿no? Porque también cuando los hijos se enferman, adivinen a dónde van. Claro, a mamá. A donde la mamá. Entonces, que no sea un problema, que sea una decisión adulta, digamos, porque también hay chicos menores de edad jugando a esto, jugando. Sí. Entonces yo... Ahí yo recomiendo, a ver, también como mamá, a mis hijos, yo siendo vegetariana, jamás los hice vegetarianos, o sea, ellos comían todo en mi casa, todo lo más saludable posible, y siempre les dije, el día que ustedes tengan la edad de decidir, tomarán la decisión que les parezca correcta, y las vamos a respetar, y eso fue lo que hicimos, ¿no? Un poco invito también a eso, lo que tú dices, a acompañar, sí. Pero ojo con los chicos en las etapas de crecimiento, ahí hay que tener mucho cuidado. Bueno, yo conocí de cerca un caso, un compañerito de mi hija cuando estaba chica, que el niño, bueno, estaba obligado a ser vegetariano por los papás, y era un niño que sufría en las fiestas infantiles, cuando llegaba el momento de servir el pancho, el perrito caliente. Claro. El pancho en Argentina, perro sí. Caliente en Colombia, el niño sufría porque él quería comerse su salchicha, las papitas fritas, todo. Bueno, no, la mamá mandaba una lista, esto sí, esto no, y era un niño, bueno, triste en las fiestas, triste. Que se apartaba, es decir, eso estaba generando una discriminación innecesaria, sí. Pero bueno, son opciones, ¿no? Y así como podemos decidir eso, porque realmente nosotras tenemos el control hasta donde queramos, sí. Con los hijos, especialmente cuando están chicos. Entonces, bueno, estar atentas de que esto no sea una moda, que esto no sea porque mi mejor amiga también entonces se volvió vegana, yo también, y si lo va a hacer, bueno, después de los 18, cuando ya pueda ir por sus propios medios a la guardia, a que la atiendan, a la claro. persona, hombre, mujer, que vayan y los atiendan. Doctora María Cecilia, y vamos a hablar del antienvejecimiento, que también tienes experiencia en eso, pero me acabas de mencionar un tema muy interesante, que es la biodescodificación, que consiste en saber qué información nos trae una enfermedad, ¿no? Más o menos. Algo así. Hay un personaje en Chile que le puso informedades, que me parece espectacular, porque cada enfermedad en realidad nos da una información. Para el que nunca oyó hablar de biodescodificación, muy breve, doctora María Cecilia, ¿qué es la biodescodificación? Bueno, la biodescodificación es una forma de acompañamiento terapéutico y está basada en las premisas de un médico alemán que se llamaba Hammer, por eso se le llama también la nueva medicina germánica,
Y es una manera de ver al síntoma, y cuando decimos síntoma y hablamos de enfermedades, también hablamos de procesos o situaciones o cuestiones vitales. No es necesario que sea algo solamente que esté escrito en el cuerpo, sino que entiende que todas esas situaciones están relacionadas con lo que se conoce como un shock biológico. O sea, entiende en realidad a los procesos de enfermedad o síntoma, lo que sea, como resultado de una cuestión puramente biológica. Y uno dice, uy, bueno, pero entonces es muy reduccionista. Pero la realidad es que yo me puse a estudiar, hice una diplomatura en biodecodificación y me certifiqué a fines del año pasado. Me encontré con un corpus de evidencia y de información realmente fascinante. Para el que no tiene idea, lo que yo te podría decir, Beatriz, es que de acuerdo a la situación conflictiva que hayas vivido, y en general esos conflictos ocurren en los primeros años de la vida, se calcula hasta los 12 años, de acuerdo al tenor, a lo que haya representado en tu cerebro la situación, sea cual fuera la situación, el cerebro va a reaccionar en alguna de sus capas embrionarias. Y de acuerdo a la capa embrionaria, que en realidad cuando somos embriones somos capitas de células que luego se van transformando en órganos. Entonces cuando ya somos personas constituidas, esa situación, ese shock, ese choque biológico se va a manifestar en áreas del organismo derivadas del endodermo, del ectodermo, del mesodermo, no importa el término médico, digamos, ¿no? Entonces tú puedes venir a verme y decirme, bueno, yo sufro de problemas, no sé, tengo migrañas muy seguidas. Ok, bueno, la migraña es una enfermedad vascular, entonces todo lo que tiene que ver con los vasos sanguíneos, el biodecodificador ya sabe a qué capa embrionaria está relacionada. Como sabes a qué capa se relaciona, sabes cuál es el conflicto de esa capa. Y entonces vos le vas a preguntar al consultante, en este caso Beatriz, ¿cuándo viviste una situación X que pueda haberte llevado a sufrir este problema? Entonces, cuando tú encuentras el momento, el biodecodificador te acompaña a ubicarte en ese punto de tu vida y a vaciar las sensaciones corporales de lo que sea que te ocurrió en ese momento. Ahí volvemos a la integralidad del ser, ¿no? Exacto. Porque estamos saliendo de una medicina netamente mecanicista, para entrar en una visión holística del ser humano, porque yo digo que lo que hay que estudiar es la salud. La definición de medicina exactamente dice que es el estudio de las enfermedades. Entonces yo creo que ya estudiamos mucho las enfermedades, ahora tenemos que estudiar la salud. Y la salud holística, por supuesto que tiene que tener en cuenta a lo que estamos expuestos desde el punto de vista emocional. Claro. ¿No? Entonces resulta que al señor le dio un infarto. Sí, pero es que al señor le embargaron la casa. No, a la señora le dio, no sé, un patatús. Bueno, pero es que se le murió un hijo. Claro. O sea, siempre hay algo. De hecho, la historia del doctor Hammer justamente... ¿la conoces bien? Sí, la conozco bien. Nosotros hacemos un congreso de mujeres conscientes. Hemos hecho 2 ediciones, estamos por hacer el tercero, y en ese tercer congreso está como conferencista la doctora María Teresa Hilari, catalana, residente en Nicaragua. Ella prácticamente, yo pensaría que es la que más recogió el legado del doctor Hammer, se formó con él. Claro, sí. Y avanzó mucho, y hoy en día la doctora María Teresa no solamente hace biodecodificación, sino que ella empezó a investigar el agua de mar. Bueno, esa es otra pasión esa es mía. Otra evolución más. Sí. Lo interesante es que no paremos de estudiar. Claro. Yo promuevo acá en este humilde espacio que no paremos de estudiar, porque todo está cambiando. Entonces lo que estamos viendo en la facultad de lo que sea hoy,
en 5 años, cuando termines y salgas a buscar trabajo, eso ya está revaluado, eso ya cambió. Totalmente. Así que sí. tenemos que estar actualizándonos. Lo que dices. Bueno, exactamente, Hammer sufrió la pérdida de su hijo y tanto él como su mujer tuvieron enfermedades oncológicas severas. Ella falleció, la mamá del hijo falleció, y él, a través de este padecimiento que sufrió en su vida, pudo encontrar esta explicación que, como les decía antes, tiene que ver con la situación emocional. Es muy interesante porque nombraste también el agua de mar, y bueno, una de los productos que tengo en mi local es agua de mar. Tenemos que ir allá. Claro, y cuando trajeron el primer pedido, claro, mi familia ¿y esto? ¿Y para qué se usa? ¿Cómo se usa? Y ahora estamos como mucho más familiarizados, porque yo empecé a estudiar y a aprender sobre una medicina por ahí más atenta a lo ortomolecular, y mucho más personalizado. Y el agua de mar es una de las cosas que se utilizan como, digamos, es un reservorio de minerales riquísimo. No hay otra fuente como esa. Por supuesto que no se toma el agua de mar, lo aclaro, pura. Se diluye, hay que hacerlo en una dilución especial, pero es un suplemento alimentario maravilloso. Se puede cocinar con agua de mar, se puede hacer tratamientos enteros. Yo invito a que busquen en internet la doctora María Teresa Hilari. Como ella vive en Nicaragua, ella ha podido hacer programas enteros de salud pública llevando el agua de mar, como dices tú, bueno, con cierto tratamiento. Hasta donde les puedo contar, sí, digamos, hay regiones en donde se puede tomar, si realmente es una zona pura, donde no hay contaminación industrial, claro, donde no hay desechos, se recomienda, pero digamos que toda la documentación que hay de los casos de sanación, de curación, porque esa es otra parte a la que nos hemos acostumbrado con la medicina alopática, y es que la gente no se cura, o sea, ya quedó matriculado de por vida a tomarse esta pastilla para tal patología y de ahí no salió. Entonces tenemos que volver al criterio de que es un momento determinado, la enfermedad llega para traerme un mensaje, o yo mismo internamente o yo misma internamente estoy gestionando un cambio y no me estoy dando cuenta, no quiero darme cuenta, pero mi cuerpo me está diciendo, hey. Así que es fácil, porque además la biodescodificación prácticamente habla de para qué nos sirve la parte que está afectada, ¿no? Entonces, si tengo un problema en los pies, pues tienes un miedo horrible, no te sientes con seguridad para avanzar. Bueno, en fin, yo creo que vas a tener que venir a otro programa. Sí, es un tema precioso. Vamos a dar exactamente la dirección de Juramento Natural. Cómo no, está en la calle Juramento 2994, local 6, entre Kramer y Conesa, en Belgrano R. Belgrano R, entre Kramer y Conesa. A las mañanas se encuentran a la doctora María Cecilia, o sea que consulta gratis. Sí. No, pero es una tienda muy hermosa, muy linda. Las cosas que vi, porque tampoco estuve mucho tiempo, pero las cosas que vi me parecieron muy lindas, y bueno, ojalá mucha más gente realmente haga un cambio. Lo de los ciclos yo creo que lo fuimos tratando. Mencionaste los 12 años y fíjate que en los talleres que nosotros hacemos también hablamos de los 12 años repartidos en ciclos de a 3 años. Claro. O sea, hay 3 años horribles de aprendizaje que los llamamos como, ¿no?, la mala suerte o la mala racha. Sí, las vacas flacas. La época de vacas flacas. Pero la buena noticia es que también hay otros 3 maravillosos. Y los otros 6 que quedan son la transición entre uno y otro. Así que yo también te invito, si estás siguiendo este programa, a que revises tus primeros 12 años de vida, cuáles fueron los acontecimientos en esos 12 años, y que luego hagas la proyección. Te vas a dar cuenta que las cosas se repiten, las situaciones se repiten, parece que hay un patrón en esos primeros 12 años que vamos como desplegando, ¿no? Como la semilla que se va desplegando.
Así que hay mucha información por compartir. Hablemos, nos queda poco tiempo, pero vamos a hablar del antienvejecimiento, que es otra línea tuya. Genial, genial. Bueno, también buscando esto de poder ofrecer al paciente más alternativas y más opciones, y además siendo una mujer que empezó a transitar también su periodo menopáusico, uno se encuentra como que la sociedad te pone te arrumba en un rincón y listo, ya fue, ya tu periodo fértil pasó, entonces ahora no importa. Y la verdad es que nos encontramos con mujeres como nosotras, plenas, que se sienten todavía muy jóvenes, que tienen pareja, que tienen proyectos, y es muy desagradable no sentirse bien. Entonces, lo que empecé a estudiar, y bueno, también hice unos posgrados sobre esto, es cómo se puede ayudar desde esta medicina pensada en todos vamos a envejecer, todos estamos invitados a envejecer, ¿no? Pero no es, lo obligatorio es cumplir años, pero envejecer es opcional, porque uno puede de alguna manera ayudar a la biología. Antes creíamos que todo lo que tenías en tus genes era lo que determinaba tu vida, y hoy sabemos que la epigenética, o sea, todo el ambiente influye un montón. Entonces la medicina antienvejecimiento utiliza herramientas hormonales, nutricionales, genéticas, y con todo eso y con esa mirada ve al paciente en toda su dimensión, y a través de determinaciones muy precisas de hormonas y de oligoelementos uno puede ir ayudando a suplementar y a mejorar todo lo que está yendo como en disminución por el paso del tiempo. Entonces, no vamos a dejar de ser señoras de la década de los 50, pero podemos vernos, sentirnos bien, estar plenas, y de eso se trata, digamos, ¿no? Sí, bueno, mi receta es la felicidad. Claro. Que uno esté haciendo lo que quiera de verdad, con todo su corazón, que cada cosa que haga, de trabajo, de lo que sea, realmente esté motivada por una intención genuina, pura, y por supuesto la cuerda espiritual, que también la promovemos acá en Dulcinea Despierta, una cuerda firme que nos faltó hablar. ¿Alcanzamos, Fernando? Tenemos un par de minutitos, gracias. Hablemos de cuál es tu cuerda espiritual, porque también yo veo que por eso creé este proyecto, porque yo veía que las mujeres que realmente tenían la fortaleza de superar un montón de obstáculos, la fortaleza para tener hijos, para estudiar, para llevar a cabo un montón de proyectos, pues su secreto era la cuerda espiritual. Ninguna duda, Beatriz, y en estos años de mi vida he estado en un camino de búsqueda. Si bien uno procede de familias con un background religioso, bueno, en mi caso una familia católica, la realidad es que hoy, a esta altura de la vida, yo como médica a todos mis pacientes les hablo de este tema, y creo que es muy importante conectarse espiritualmente con uno mismo. Y acá también, como decíamos antes, no hay una receta que funcione para todos, eso es muy personal. En mi caso yo utilizo técnicas de meditación, utilizo algunas herramientas, digamos, que me han venido dadas de distintas cosas que he estudiado. La biodecodificación me enseñó un montón, aprendí muchísimas cosas cuando hice mi diplomatura. Y esto es importantísimo para cuando uno acompaña al paciente. Y pasa por encontrar cuál es el que te sirve. Hay personas que te dicen, yo me pongo a trabajar con mi jardín, con mis plantas, y siento que entro en un estado de conexión conmigo. Bueno, eso es meditar. Ahí está buenísimo. Y hay personas que nunca encontraron cuál es ese momento de conexión con su espiritualidad, con su yo superior, con el ser superior y con la propia, digamos, naturaleza nuestra. Entonces, bueno, ahí yo los invito a que lo descubran. Descubrirlo es un camino maravilloso.
Y como les decía, no hay recetas, pero cuando uno encuentra lo que le resuena, lo que le sirve, lo que está bueno, ahí hay que seguir y darle, y eso es lo que te da energías, te da pilas, te centra, te ayuda a que, bueno, el día lo percibas con otra mirada, ¿no? Con otra energía. Esa Claro. es la idea. Aquí promovemos todo, las canciones, las reflexiones, las invitadas, los invitados, que nos lleve a esa buena onda, que Claro. es científica, porque también vamos a tener muchos programas para hablar de eso, de cómo esto no es un verso de los místicos locos, de la buena energía. No, realmente hay muchos estudios, hay un premio Nobel de por medio que investiga la energía humana y cómo esta energía realmente viene de la felicidad, Claro. de nuestro mejor estado. Bueno, María Cecilia, muchísimas gusto. Gracias. Gracias a ti, hemos hablado muy lindo, gracias. Se pasó muy rápido nuestra hora, muchísimas gracias por venir. A ti. Gracias, Fernando. Gracias, Fernando. A Pilar Baselga, bueno, la esperamos en otra oportunidad. Yo sé que si no está acá es porque debe estar allá alzando las banderas de los niños en Madrid, en España, porque yo desde acá pienso que debemos unirnos también en esa consigna. Miremos qué está pasando. No es que mandamos los niños al colegio y no importa. No, los están obligando a estar con el tapabocas todo el tiempo, a estar quietos, a distanciarse. Entonces, hagamos las cosas distinto, ¿no? El empoderamiento sirve también para que no obedezcamos todo al pie de la letra, sino lo que nos haga sentido. Muchas gracias a Multiespacios Yongueras, a Rosy Ramírez, a Biotánica, a Gigahertz en México y Barcelona, y los invito también a que anuncien en Dulcinea Despierta. Muchas gracias. Aquí termina nuestro encuentro de hoy. Dulcinea Despierta, primer magazine holístico en vivo desde Buenos Aires para mujeres conscientes donde quiera que se encuentren.